El corredor maldito. Era nuestro primer aniversario de bodas y decidimos celebrar en la costa del Pacífico, un lugar llamado Puerto Lucero que presumía arenas doradas y aguas templadas bajo el sol. Año 2019, en pleno verano, la calidez del mar nos resultaba un anzuelo irresistible. Teníamos todo planeado, un trayecto de varias horas desde la ciudad donde residíamos hasta aquel paraíso costero. Pensamos que viajar de noche sería mejor, ya que así evitaríamos el tráfico de la tarde y llegaríamos temprano para aprovechar la mañana siguiente. Jamás imaginé que ese simple acto de buena organización se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Salimos de casa cerca de las 11 de la noche. Mi esposa iba con una sonrisa cargada de emoción y yo sentía ese cosquilleo en el estómago típico de un viaje largo, pero lleno de promesas. El auto estaba en perfectas condiciones, las maletas iban bien acomodadas en la cajuela y llevábamos botellas de agua y algunos snacks para soportar la madrugada. El aire fresco de la noche nos envolvía mientras nos alejábamos de la ciudad y nos internábamos en la carretera que lucía cada vez más desolada. Dejábamos atrás las farolas y las casas, y poco a poco todo se oscurecía, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Al principio la emoción era más fuerte que cualquier sensación de miedo. Mi esposa puso música a volumen moderado para romper el silencio de la noche y las primeras 2 horas transcurrieron sin novedad. De vez en cuando aparecía algún tráiler que nos rebasaba con prisa o un auto que venía en sentido opuesto, pero la mayoría del tiempo la carretera era nuestra. Las curvas se sucedían una tras otra, y el cielo, libre de nubes, estaba tachonado de estrellas que parecían brillar con más intensidad a cada kilómetro. Cerca de las 2 de la madrugada, me di cuenta de que llevábamos varios minutos sin cruzarnos con ningún otro vehículo. Apagué la música brevemente para comprobar si algo fallaba en el motor, pero todo parecía normal. Sin embargo, el silencio resultó desconcertante, no había un solo ruido exterior salvo el rugido constante del motor y las llantas contra el asfalto. Alrededor no había caseríos, ni luces, ni señales de vida. Solo la negrura interminable de la noche y un tramo recto de asfalto que parecía perderse en la nada. Recuerdo que mi esposa comentó con un tono nervioso que la noche estaba hermosa. Traté de sonreír y asentir, aunque yo sentía un ligero peso en el pecho. Había algo en ese silencio que me inquietaba, como si el mundo se hubiera vaciado de repente y fuéramos los únicos seres avanzando por la oscuridad. Seguí conduciendo con cautela, sin dejar que mi ansiedad se manifestara. Me repetía que era simplemente la noche y la ausencia de tráfico. Una situación normal en un horario tan avanzado. Pero entonces mi esposa se puso rígida y levantó un poco la mano, sin llegar a decir nada. Le pregunté si todo estaba bien. Ella asintió, aunque noté un leve temblor en sus labios. Su respiración era acelerada, como si acabara de ver algo que no podía explicar. Tras un momento de silencio, admitió que le había parecido observar a un hombre al costado de la carretera, casi oculto tras la maleza que bordeaba el camino. Me estremecí, ya que yo no había visto nada, pero bajé un poco la velocidad para cerciorarme de que nadie necesitara ayuda. No vimos a nadie. Continuamos. Sentía un cosquilleo nervioso en las manos, un presentimiento latente de que algo no estaba bien. Mi esposa miraba de reojo por la ventana, intentando convencerme o quizá convencerse a sí misma de que solo había sido su imaginación. Encendí nuevamente la radio para distraerme, pero la música ya no sonaba agradable. Cada nota se sentía ajena, como si viniera de un lugar muy lejano. Pasaron quizás 10 o 15 minutos. De pronto, mi esposa volvió a tensarse y apretó mi brazo con fuerza. Musitó que había visto de nuevo a ese hombre. Preguntó si no lo había alcanzado a ver yo también. Le dije que no, tratando de mantener mi voz serena, aunque sentía el corazón bombear sangre con fuerza. Me inquietaba que su semblante estuviera tan asustado. Conduje más despacio para observar mejor los costados de la carretera. La oscuridad era casi absoluta, interrumpida apenas por la luz de los faros que me devolvía un paisaje monótono de asfalto y hierba alta. Entonces, unos kilómetros más adelante, en una curva, me pareció ver un movimiento extraño cerca de la barra de contención.
Reduje la velocidad de forma instintiva y sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Alcancé a ver algo que se deslizaba a la par del coche. Era casi imperceptible, como una sombra. Un segundo después, al salir de la curva, lo vi con mayor nitidez, una figura humana, delgada y descarnada, avanzando junto a nosotros de manera imposible. Sus piernas estaban rígidas, no se doblaban y aún así se movía a gran velocidad, casi flotando. Mis manos sudaban y el auto tembló un poco porque sin darme cuenta giré el volante. Mi esposa ahogó un grito y se tapó el rostro. Traté de acelerar para dejar atrás aquella aparición, pero la figura parecía seguirnos, siempre a la misma distancia, como si no tocara el suelo. El terror me congeló el pecho. No quería mirar, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de confirmar que aquello era real. Temía que si apartaba la vista del camino, nos volcaríamos en alguna zanja. La voz de mi esposa se quebró en un murmullo repetitivo, ¿lo ves? ¿Lo ves? Yo apenas podía musitar un sí, tranquila que ni siquiera sonaba convincente. Subí la velocidad, intentando distanciarnos de aquello que ya no era un hombre normal. El velocímetro marcaba más y aún así la carretera se me hacía interminable. De pronto esa cosa desapareció de mi lado y mi esposa volteó lentamente la cabeza hacia la ventanilla trasera, como si temiera encontrarlo pegado al cristal. Se persignó en silencio y supe que estaba rezando. Sentí una enorme responsabilidad de mantenerme firme, de no entrar en pánico, pero mis manos temblaban y el volante se me escurría con el sudor. Seguimos avanzando en la penumbra absoluta hasta que vimos la silueta de un puente que marcaba el ingreso a un tramo boscoso. El aire se volvió más denso, o así me lo pareció, como si la oscuridad adquiriera un matiz aún más profundo. Vino un tramo recto y largo, y al final se perfilaba una curva cerrada. Al tomar esa curva, algo se cruzó frente a los faros, a escasos metros de la defensa delantera. Era de nuevo esa figura, suspendida en un movimiento grotesco, con sus pies que parecían patalear sin tocar el suelo. Frené en seco, el auto patinó un poco y mi corazón se detuvo un instante. La figura giró hacia nosotros, dando la impresión de tener una cabeza lisa, sin facciones, sin rasgos humanos reconocibles. Mi esposa sollozó. Un gemido de horror escapó de mi garganta. Apreté el volante, respiré hondo y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El motor rugió, las llantas chirriaron sobre el pavimento y en cuestión de segundos dejamos atrás aquella cosa. Pero el pánico continuó, porque temía verla surgir de la nada otra vez. Sentía su presencia, como si nos observara desde la negrura del bosque. El paisaje era un manto negro, tachonado de sombras sin forma, y eso me ponía los nervios de punta. Mi esposa apretaba mi mano y soltaba oraciones entrecortadas, rogando que no volviéramos a encontrar esa imagen infernal. Una eternidad después, la carretera empezó a mostrar señales de civilización. Vimos un solitario anuncio luminoso de una gasolinera a unos kilómetros. Yo apenas respiraba, con el corazón martillando mi pecho. Mi esposa no apartaba la mirada del retrovisor. Tenía miedo de ver algo que emergiera desde el asiento trasero o desde la cajuela. Cuando divisamos las luces de un pequeño pueblo, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Reduje la velocidad y estacioné el auto junto a una tienda de abarrotes que aún mantenía un foco encendido. Apagué el motor y sentí un temblor en mis piernas que me impidió bajar de inmediato. Nos quedamos en silencio un buen rato. Mi esposa sollozaba bajito y yo no encontraba palabras que la calmaran, porque también estaba aterrorizado. Quería decirle que quizá todo había sido un espejismo, un golpe de cansancio, un engaño de nuestra mente ansiosa por llegar al destino, pero el recuerdo de ese cuerpo flotante y esa cabeza sin rostro destruía cualquier intento de explicación lógica. El horror era real y se había manifestado en esa carretera inhóspita. Tras unos minutos, arrancamos de nuevo con la decisión de no parar hasta encontrar un sitio más grande o una ciudad donde poder descansar unas horas antes de proseguir. Deseábamos el amparo de más luces, gente y sobre todo la sensación de no estar a merced de fuerzas desconocidas. Llegamos a un hotel modesto en el siguiente poblado. Al entrar en la habitación, mi esposa encendió todas las luces sin pronunciar palabra.
Yo sentía un nudo en la garganta, como si el silencio solo alimentara mi pavor. Tomé el teléfono, me conecté a internet y busqué desesperadamente información sobre avistamientos extraños en esa ruta. Encontré relatos de gente que hablaba de una aparición que corría por la carretera, de un condenado que pagaba un pecado inconfesable corriendo sin descanso, de un rostro perdido en el tiempo que no encontraba reposo ni redención. Muchos aseguraban haberlo visto a altas horas de la noche, siempre en tramos aislados donde la oscuridad se tragaba la razón. Leí testimonios que me helaron aún más la sangre. Algunos afirmaban que aquella figura podía provocar accidentes, distrayendo a los conductores o haciéndose visible de pronto en medio del carril. Otros decían que los que lo habían visto antes solían tener pesadillas recurrentes. Sentí un escalofrío en la espalda al pensar que, de alguna manera, ese ser se alimentaba de nuestro miedo. Mi esposa, con los ojos empañados, me pidió que no le contara más detalles, que solo quería dormir, aunque dudaba poder conciliar el sueño. Decidimos que al día siguiente proseguiríamos con nuestro viaje y que jamás volveríamos a conducir de noche por una carretera tan solitaria. No dormimos casi nada. Mi mente repetía una y otra vez la imagen de esa cosa flotando junto al auto, con las piernas tiesas y la cabeza sin rasgos. Era como si mi conciencia buscara una justificación racional, pero terminaba topándose con un muro de terror que me paralizaba. Cerraba los ojos y lo veía, los abría y seguía sintiendo que podía aparecer en el marco de la puerta. Cada sonido del pasillo del hotel, cada crujido de la madera, lo interpretaba como un anuncio de su llegada. Me tapé con la sábana, sintiéndome infantil, y esperé a que amaneciera con la desesperación de quien anhela la luz como un escudo contra las tinieblas. Cuando el sol se alzó, salimos del hotel para continuar el viaje. Preferimos afrontar el tráfico antes que revivir esa experiencia con la nocturnidad. El trayecto restante se me hizo largo, pero al menos la luz del día trajo una sensación de seguridad. Incluso la carretera parecía otra, con una tonalidad menos hostil, casi amable. Aún así, yo no podía borrar la imagen de lo ocurrido. Cada curva me hacía recordar ese instante en que frené y vi a aquel ser de frente. Mi esposa mantuvo la mirada perdida la mayor parte del camino, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Al llegar finalmente a Puerto Lucero, el lugar se mostraba como lo habíamos imaginado: hermosas playas, un sol brillante, gente amable y música relajante por las calles. Parecía un pedazo de paraíso, pero en mí anidaba la inquietud de lo que habíamos vivido. Disfrutamos las vacaciones, o al menos lo intentamos, aunque por las noches, en el hotel frente al mar, mi esposa se angustiaba al recordar aquello que corría en la carretera. Yo fingía calma, pero notaba mis propias manos temblar cuando la oscuridad volvía a envolverlo todo. A nuestro regreso, sin importar el embotellamiento, optamos por la ruta principal a plena luz del mediodía, rodeada de camiones y autos, de bullicio y polvo, de bocinazos y estrés común. Nada de eso me importaba, pues era infinitamente preferible al silencio opresivo de la madrugada. Desde entonces, me prometí no manejar nunca más en la noche por carreteras desoladas. La sombra de aquel encuentro sigue persiguiéndonos en las pesadillas, y cada vez que tomo el volante y empieza a oscurecer, mi corazón late con la angustia de quien ha visto que hay cosas más allá de la lógica. Hay un corredor maldito en algún punto de la carretera, condenado a vagar sin reposo, y yo, que una vez crucé su camino, no podré olvidarlo jamás. Espectros. Comencé a trabajar de chofer en la primavera de 2017. Había estado desempleado varios meses y, cuando me ofrecieron un puesto conduciendo por rutas solitarias entre los pueblos de Candelaria y Monte Salinas, no dudé en aceptar. Tenía 3 hijos que mantener y una esposa que confiaba en mí. Esa noche, la del 15 de mayo, marcó el inicio de mi primer turno nocturno. Me sentía inquieto, pero me repetía que solo era un trabajo como cualquier otro. No habría razón para temerle a unas carreteras tranquilas y a un horario poco convencional. Sin embargo, hoy puedo afirmar que aquellas rutas nunca fueron tan serenas como parecían. Y lo supe desde el primer trayecto. Mientras me vestía con la camisa verde oliva que me habían dado de uniforme, trataba de infundirme valor.
Al mirarme en el espejo, notaba el cansancio en mis ojos y la mezcla de incertidumbre en mi semblante. Candelaria era una localidad pequeña, con gente amable y costumbres arraigadas. La noche caía con un silencio casi reverencial. Tomé las llaves de mi vehículo, un sedán desgastado por los años, lo necesario para ganarme un sustento. Me despedí de mi familia con un beso rápido y salí al aire fresco, sintiendo el golpeteo leve del viento en mi rostro. Me dirigí hacia la base de conductores, donde algunos compañeros tomaban café y compartían anécdotas para matar el tiempo. Al llegar, me recibieron con unas cuantas bromas para romper el hielo. Era evidente que yo era el novato. Me aconsejaron que tuviera cuidado en la carretera que cruzaba el monte, pues los baches y la oscuridad podían sorprenderme. Aún así, noté cierta tensión en sus palabras, como si ocultaran algo. Cada quien se montó en su respectivo vehículo. Yo me subí al mío, revisando en el tablero que, al menos, el tanque estuviera medio lleno. El reloj marcaba casi la medianoche cuando encendí el motor. El crujir del sedán me recordó lo anticuado que era, pero también me recordé a mí mismo que no necesitaba lujos, solo un medio para llevar comida a casa. Los minutos transcurrieron sin novedad. El cielo despejado dejaba ver la luna casi llena que iluminaba tenuemente la carretera. Cuando comencé a sentir el cansancio en los párpados, escuché un golpeteo suave en el vidrio de la ventanilla. Di un respingo y, al enderezarme, vislumbré a un hombre delgado, de traje oscuro y corbata. Su rostro era inexpresivo. Asentí para indicarle que subiera y él abrió la puerta trasera sin pronunciar palabra. Tenía un semblante extraño, sus ojos parecían perderse en el vacío. Con un hilo de voz, me pidió que lo llevara al antiguo mercado de Monte Salinas. Apenas pronunciaba las sílabas, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Comencé a conducir, tratando de mantener la calma. A pesar del silencio, algo en el ambiente me inquietaba. Notaba un olor a tierra húmeda, como si acabara de llover, aunque la noche estaba totalmente seca. Sentí que mis manos se aferraban con más fuerza al volante cuando el motor comenzó a dar tirones. Pensé que quizá no le había dado tiempo suficiente a mi viejo sedán para calentar. El hombre detrás de mí no se movía ni gesticulaba. Tenía las manos apoyadas en sus muslos y los ojos clavados en un punto indescifrable. El rechinido del motor se hizo más intenso y, justo cuando me acercaba a una curva pronunciada, el coche se apagó. Intenté encenderlo de inmediato, pero el motor hizo un sonido sordo y no reaccionó. Sentí una punzada de vergüenza, pues no quería que el pasajero creyera que yo no cuidaba mi vehículo. Me disculpé en voz baja, sin respuesta alguna por parte de él. La oscuridad de la carretera resultaba abrumadora. Solo la pálida luz de la luna y el tenue resplandor de los faros moribundos del coche iluminaban un poco la zona. Al mirar por el parabrisas, reparé en algo que se erguía cerca de la cuneta, una cruz de madera con flores marchitas. Se veía a simple vista que era un recordatorio de algún accidente fatal. El corazón me latía con fuerza, pero traté de concentrarme en arreglar el desperfecto. Le dije a mi pasajero que bajaría un minuto a revisar el motor. Miré hacia atrás y él solo asintió levemente. Sin perder más tiempo, abrí la puerta, me deslicé hasta la parte delantera y levanté el capó. No vi nada muy inusual, salvo unos cables gastados. Me pareció que la batería estaba floja. Tenía el presentimiento de que sería cuestión de acomodar un poco esas conexiones. Justo entonces, escuché un golpe discreto en la ventanilla del conductor. Cerré el capó, rodeé el coche y vi a un joven de unos 19 o 20 años, con el rostro ensombrecido por moretones y la ropa hecha jirones. Su respiración era agitada. De inmediato le pregunté si estaba bien. Él, sin embargo, se limitó a pedirme que lo llevara al siguiente poblado para encontrar ayuda, decía haber sido asaltado. Cuando le señalé el asiento trasero, tratando de explicarle que ya llevaba un pasajero, el joven miró hacia adentro con confusión y me dijo que no había nadie. Me quedé aturdido. Dirigí la vista hacia el interior del coche, el asiento trasero estaba completamente vacío. No podía entenderlo. Las puertas seguían cerradas y no escuché ningún ruido de apertura.
Me invadió un frío que no provenía de la brisa de la noche. Luchando contra el mareo que me provocaba la impresión, asentí y dejé que subiera. Revisé el motor de nuevo. Al girar la llave, el sedán arrancó como si nada hubiera pasado. Ya con el joven a bordo, me dirigí hacia la base más cercana. Él se mantenía en silencio, mirando por la ventana. Las luces del tablero reflejaban su cara demacrada y los rastros de sangre seca en sus mejillas. Tragué saliva y me esforcé por no mirar atrás a cada segundo. Un sentimiento de irrealidad me embargaba. No sabía si preguntar qué había sucedido. De vez en cuando lanzaba miradas furtivas al espejo retrovisor, esperando encontrar algún gesto que me indicara que él seguía ahí y no se desvanecería como el pasajero anterior. Tras avanzar varios kilómetros, logré distinguir las luces tenues de la base de conductores de Monte Salinas. Frené con cuidado y el coche volvió a apagarse. El silencio era denso, como si el aire se negara a vibrar. Bajé con paso vacilante y llamé a uno de mis compañeros, un hombre robusto llamado Julián, para que me ayudara. Le dije que llevaba a un joven herido y que necesitaba un aventón urgente al centro de salud más cercano. Julián me miró con el ceño fruncido, luego echó un vistazo al interior del sedán y soltó un suspiro aliviado antes de soltar unas risas. Me dijo que dejara mis bromas para más tarde, que no había nadie en el coche. Confundido, le repliqué casi en un murmullo que lo había recogido unos minutos atrás, pero al asomarme, comprobé lo imposible, el asiento trasero estaba vacío otra vez. El horror me paralizó unos segundos. Sentí un hormigueo en las piernas, como si me fueran a fallar. Julián, convencido de que estaba jugando alguna broma, me dio una palmada en la espalda. Quise explicarle lo que sucedía, pero mi voz se quebraba. Le conté lo del primer pasajero y de cómo misteriosamente había desaparecido, y después mencioné al joven lastimado. Un escalofrío recorrió su cara. Hizo una mueca de seriedad y me condujo junto a la fogata donde estaban otros choferes. Al describirles a ambos sujetos, uno de los hombres, con expresión consternada, me preguntó si el primer pasajero portaba un traje oscuro y tez blanca, ojos hundidos y corpulencia delgada. Asentí, sintiendo el frío del terror en cada célula de mi cuerpo. Ese hombre me contó, con la mirada fija en el piso, que un conductor novato llamado Agustín había sufrido un infarto hacía 4 años en la carretera. Falleció en la base, mientras esperaba pasaje. Desde entonces, se colocó una cruz para recordarlo, justo a un costado de aquella curva traicionera donde me detuve por la falla del coche. Muchos aseguraban ver su figura deambulando en las noches, pidiendo un último viaje que nunca completaría. Quise pensar que todo era una mala broma, pero la descripción encajaba demasiado bien. Y el muchacho, según otro compañero, correspondía a una víctima de asalto meses atrás. Hallaron su cuerpo cerca de un barranco en la misma ruta. También le habían alzado un pequeño altar con flores y una foto enmarcada. Todo coincidía. Aunque mis compañeros se esforzaban por restarle importancia al suceso, ninguno podía ocultar el temblor en sus manos. Me recomendaron no hablar demasiado de eso y, si era posible, regresar a casa y descansar. Pero no podía marcharme tan fácil, el turno apenas comenzaba y necesitaba el dinero. De todas formas, me quedé sentado en una banca improvisada, mirando las llamas de la fogata. Sentía el estómago revuelto por la mezcla de pavor e incertidumbre. Traté de serenarme, convencido de que, con la salida del sol, todo el terror de la noche se desvanecería. Cerca de las 3 de la madrugada, decidí seguir trabajando. Esperaba que el resto de la noche fuera más tranquila y que aquellos encuentros hubieran sido un golpe de cansancio, una jugada de mi mente agotada. Arranqué el coche y tomé la carretera en dirección a un poblado conocido como El Cimarrón, donde a veces había pasajeros nocturnos que volvían de turnos de fábrica. El aire estaba helado, el cielo seguía despejado, pero ya no me sentía protegido por la belleza de la luna. Cada curva me traía el recuerdo de esas visiones en el asiento trasero. A pesar de mantener la vista al frente, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, temiendo descubrir una silueta. Cada cruce desolado, cada poste de luz tenue, se me antojaba un lugar perfecto para que surgiera algo que no pertenecía al mundo de los vivos.
Avancé hasta llegar a un tramo rodeado de árboles, donde el viento hacía un ruido extraño al filtrarse entre las hojas. Noté un destello en la orilla del camino y, por un momento, pensé que se trataba de otro conductor en apuros. Sin embargo, al acercarme, distinguí un altar con veladoras encendidas, a pesar de ser de madrugada. El pálpito en mi pecho aumentó. No me detuve, preferí pisar un poco más el acelerador para salir de allí. De pronto, las luces delanteras titilaron y el motor se ahogó en un estertor metálico. El coche se detuvo con un impulso brusco, haciendo chirriar las llantas. Me quedé en silencio, apretando el volante con manos temblorosas. Sentía una opresión en la garganta, como si alguien me observara. Respiré hondo y traté de encender el motor de nuevo. No respondía. Me armé de valor para salir y examinar el problema. Al abrir la puerta, lo primero que percibí fue un olor a flores marchitas y cera quemada. Me giré lentamente y mi mirada se topó con dos cruces clavadas en la tierra, adornadas con coronas de plástico y fotos enmarcadas. Al ver más de cerca, me quedé sin aliento. Reconocí el rostro del joven en la fotografía. Su mirada triste y sus heridas reflejadas en la imagen. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, recordando su presencia en mi taxi. Tragué saliva y retrocedí hasta casi tropezar con mis propios pies. Me apresuré a revisar cables y conexiones. Logré que el coche diera señales de vida después de unos minutos. Miré por encima del hombro, esperando no encontrar a nadie detrás de mí. Sentía que algo flotaba en el ambiente, una extraña mezcla de tristeza y un rencor contenido. Finalmente, el motor rugió de manera estable y pude retomar el camino. Conducía despacio, porque el terror anidado en mi mente no me dejaba avanzar con normalidad. Me repetía que no podía detenerme otra vez, porque cada parada parecía atraer sombras del pasado. Cuando el cielo empezó a aclarar levemente, supe que ya faltaba poco para que terminara mi turno. Mis manos estaban agarrotadas por la tensión, el sudor me empapaba la frente y el corazón me retumbaba en los oídos. A cada tanto revisaba los asientos traseros, pues la ausencia de compañía se había vuelto tan inquietante como la presencia de algo sobrenatural. A eso de las 5 de la mañana, llegué a la base de Candelaria. Los primeros rayos del sol despuntaban tímidamente. Mis compañeros charlaban con cara de sueño y me saludaron con normalidad, como si nada particular hubiera sucedido. Algunos me preguntaron por mi recorrido, pero no quise relatarles con detalle todo aquello. Solo dije que la noche estuvo pesada. Volví a mi casa con la mente aturdida. Mi esposa notó mi semblante pálido y mis movimientos temblorosos cuando entré a la habitación. No supe qué explicación darle. Solo me recosté unos minutos, sintiendo que todo daba vueltas en mi cabeza. No pude conciliar el sueño pensando en esos pasajeros que aparecieron sin previo aviso y desaparecieron sin dejar rastro. Medité sobre la posibilidad de que sus almas, atadas a las carreteras donde habían encontrado la muerte, vagaran en busca de ayuda, quizás anhelando un último viaje que los liberara. A pesar del miedo, sentí una profunda compasión. De una forma extraña, comprendí que cargaría con sus rostros en mi memoria. Con el paso de los días, continué mis turnos. La vida seguía, necesitaba el dinero. No volví a encontrarme con ninguna aparición, pero cada vez que transitaba por la curva donde vi al primer hombre, mi pecho se encogía. Observaba su cruz a la distancia y mantenía el motor firme para no fallar. Aunque la madrugada se llenara de misterio, cumplía mi deber con la esperanza de que ellos, donde quiera que estuvieran, encontrasen algún reposo. Nunca relaté todo lo ocurrido a mis hijos. Preferí decirles que el trabajo me mantenía despierto hasta tarde y que, a veces, me inquietaba la oscuridad de la carretera. Sin embargo, guardé en mi interior las imágenes nítidas de aquellos espectros que se desvanecían ante mi mirada incrédula. Hasta el día de hoy sigo recorriendo esa carretera. Conduzco con cuidado, saludando mentalmente a las cruces que encuentro. Llevo en el bolsillo un pequeño amuleto que mi madre me regaló años atrás, convencido de que de algún modo me protege de energías que no comprendo. Y cada noche, antes de encender el motor, miro por el retrovisor, esperando no ver ningún rostro extraño tras los asientos. Aún así,
La memoria conserva sus juegos macabros, escucho toquecitos en la ventanilla al filo de la medianoche y recuerdo las miradas perdidas de aquellos que no pertenecen a este plano. Uno se aferra a la fe o a la razón para explicarlo, pero hay cosas que siguen siendo un susurro aterrador en las sombras de la carretera. Y en mis noches más sombrías, cuando el silencio se extiende, aún siento que en cualquier momento alguien podría golpear mi ventana y pedirme un viaje que no termine nunca. La canción. Siempre me he considerado un hombre pragmático y sin inclinación a creer en historias de fantasmas. No soy devoto de las leyendas ni de las supersticiones, porque crecí rodeado de explicaciones racionales y gente que rehuía a lo desconocido. Sin embargo, hay experiencias que superan la razón y te quiebran de un modo irreparable. Uno piensa que jamás le sucederá algo fuera de lo común hasta que el horror te observa desde el asiento del copiloto en una carretera sin fin. Corría el año de 1987 cuando me ganaba la vida manejando un viejo camión de carga por las rutas solitarias que atravesaban Chiapas. Al principio me hacía gracia la calma nocturna, el sonido del motor y el viento tibio que se colaba por la ventana, pero aquella madrugada fue el principio de mis pesadillas. Y nunca volví a ser el mismo. Pasaba de la 1 de la mañana cuando salí de un pequeño poblado rumbo a mi siguiente destino, con el camión cargado de bultos de maíz y café. Ya había recorrido ese camino decenas de veces sin sobresalto alguno, un trayecto interminable, lleno de curvas cerradas y tramos donde la densa vegetación devoraba la luz de la luna. El aire era húmedo y pesado, y casi podía percibir el murmullo apagado de la selva. Todo se sentía normal, incluso monótono, hasta que el reloj del tablero marcó las 2:30. Entonces ocurrió algo extraño. El motor seguía su incesante ronroneo y los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí. De pronto, un golpe de viento me sacudió. Bajé un poco la velocidad y vi que, al fondo de la carretera, parecía asomarse una figura menuda. Una parte de mí quiso ignorarla, pero mis ojos se fijaron en lo que se antojaba como un niño solitario. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma. ¿Qué haría un niño a esa hora en medio de la nada? Aún así, conforme avancé, la silueta se volvió nítida. Era un niño de unos 10 años, descalzo y con una playera azul hecha jirones. Sentí un vuelco en el estómago, porque algo no cuadraba en esa imagen. No podía dejarlo atrás. Quizá había escapado de algún lugar, o tal vez lo habían abandonado. Movido por la compasión, reduje la velocidad y me detuve a unos metros de él. Mis manos sudaban, y no sabía si llamarlo o simplemente bajar a auxiliarlo. Desde mi asiento lo observé con más atención, esperando ver alguna expresión de miedo o desconcierto. Sin embargo, su rostro parecía vacío de toda emoción. Me armé de valor. Apagué el motor, abrí la puerta y me asomé con cautela. Me temblaban un poco las piernas. No quería asustarlo, pero mi voz traicionó mi serenidad. Lo llamé por un simple "oye, muchacho". Él levantó la mirada, pero no respondió. Tenía los ojos extrañamente opacos. Pensé que tal vez estaba en shock. Le dije que subiera, que no era seguro quedarse en el camino a esa hora y en ese lugar. Noté un hálito helado cuando lo tuve más cerca, a pesar de que la noche era sofocante. El niño se subió sin titubear y se acomodó en el asiento del copiloto mientras yo encendía nuevamente el motor. En el retrovisor me observé un segundo y me di cuenta de que mi rostro reflejaba más confusión que compasión. Volví a arrancar, intentando hablarle para romper la tensión. Le pregunté cómo se llamaba y dónde estaban sus papás, pero él solo me miraba de reojo y luego volvía a fijar la vista en el parabrisas. El silencio me incomodaba, así que encendí la radio para matar la pesadez del momento. En la estática se adivinaba una vieja canción que reconocí. Era una melodía que mi madre solía tararear para calmarme cuando era niño. Pensé que tal vez eso relajaría al pequeño. Sin embargo, apenas reconoció el ritmo, empezó a cantar en un susurro casi imperceptible, como si conociera la canción de memoria. Se me erizó la piel y sentí un nudo en la garganta, pues no entendía cómo aquel extraño la sabía.
El niño volteó a verme y detuvo su canto, y por un momento creí percibir un destello de malicia en sus ojos. Respiré hondo y seguí conduciendo. Comenzaban las curvas más pronunciadas de la carretera y la vegetación se agolpaba tan cerca que parecía arañar los costados del camión. Ya eran casi las 3 de la mañana, la hora que muchos consideran la más oscura, cuando el corazón late con más fuerza y uno se siente observado por los rincones más inhóspitos de la noche. Notaba que el pequeño temblaba, así que detuve un poco la marcha en un espacio donde podía orillarme sin causar un accidente. Revolví mis cosas para encontrar una cobija y se la ofrecí. Ni siquiera agradeció, simplemente dejó que lo cubriera con ella. Reanudé el trayecto con la intención de llegar al siguiente poblado, donde podría buscar ayuda para el niño. Mientras seguíamos avanzando, sentí que el aire se volvía más frío en la cabina. Él seguía sin pronunciar palabra, pero a veces musitaba ese canturreo como si fuera un rezo. Mis manos empezaron a temblar sobre el volante y mi mente viajaba a mis viejos recuerdos de infancia, cuando mi abuela me arrullaba con la misma tonada. Había algo siniestro en que la tarareara justo aquel niño desconocido. Intenté apartar ese pensamiento y centrarme en el camino. En cierto punto, sin previo aviso, el niño señaló hacia la oscuridad. Me giré para verlo y noté su piel aún más pálida, casi translúcida. Su voz sonó raspada al decir que allí lo esperaban sus padres. Miré a donde él apuntaba y solo encontré sombras. Eran kilómetros de bosque sin un solo poste de luz. No entendía a qué se refería, así que minoré la velocidad otra vez. Él insistió, repitiendo con sequedad que tenía que bajarse justo allí. Mi respiración se agitó. Un escalofrío cruzó mi espalda. Me debatía entre complacerlo o seguir. Mi razón me decía que era una locura dejarlo en medio de la nada, pero había algo en su conducta que me causaba repulsión y miedo al mismo tiempo. Decidí detener el camión para no arriesgarme a un accidente. Apagué el motor, me quedé en silencio y me di cuenta de que él ya abría la puerta con rapidez. Intenté sujetarlo del brazo, pero un frío insoportable atravesó mi mano. Retrocedí desconcertado y él bajó sin mirar atrás. Lo observé por un instante, su figura menuda se adentró un par de pasos en la penumbra. Grité, pregunté si estaba seguro de que ahí estaban sus padres, pero no respondió. Apenas se escuchaba el crujir de las hojas bajo sus pies. Me dominó un impulso de no dejarlo solo. Tomé mi linterna y bajé al asfalto. Cuando alumbré hacia donde se había ido, no encontré nada. Era como si se lo hubiera tragado la noche. El corazón me brincaba en el pecho, y empecé a llamar al niño con un hilo de voz que se rompía de temor. Nada. Ni un susurro, ni una respiración. El viento ya no soplaba, y ni siquiera los grillos cantaban. Un silencio sepulcral me envolvió. Desesperado, revisé el suelo buscando huellas, pero no había pisadas visibles. La maleza lucía intacta, sin ramas rotas ni hojas pisadas, como si no hubiera pasado nadie por allí. Un sudor frío me empapó la frente. Retrocedí hacia mi camión, temblando, sin apartar la mirada de aquella oscuridad. Cuando subí y cerré la puerta, mis manos lucharon por meter la llave en el encendido. Al fin conseguí arrancar el motor y aceleré, guiado por un pánico primitivo que me instaba a huir lo más rápido posible. Sentía náuseas y la cabeza me zumbaba con la imagen del niño desapareciendo. Conduje sin parar durante al menos media hora, con el pecho oprimido y la mirada atenta a cualquier sombra que apareciera en la carretera. Fue un alivio monumental divisar al fin las luces tenues del siguiente poblado. El lugar era pequeño, apenas unas casas desperdigadas, un par de tiendas y una vieja estación de servicio donde paré a cargar combustible y a tomar un café para calmarme. Ni siquiera recuerdo si saludé al despachador, creo que me vio con extrañeza por mi semblante pálido y esa expresión de espanto que yo mismo sentía en la cara. En ese momento apareció otro chofer, un hombre recio de edad indefinida, quien se acercó a preguntarme si estaba bien. No supe ni cómo empezar a explicarle lo que había vivido. Tartamudeé sobre el niño, le conté que lo recogí en la carretera y que había desaparecido en la noche sin dejar rastro. El hombre me escuchó con un gesto de resignación, sin inmutarse demasiado.
Simplemente dijo que no era la primera vez que alguien relataba algo parecido por aquellos rumbos. Confesó que varios camioneros hablaban de un niño que vagaba en la oscuridad, buscando que lo llevaran o que lo ayudaran a encontrar a sus padres. Me contó con voz sombría que, hacía décadas, una familia viajaba en un viejo auto por esa misma vía cuando se accidentaron en una curva cerrada y cayeron por un barranco. Nunca se halló a los sobrevivientes y el rumor local decía que el espíritu de uno de los pequeños seguía deambulando. No sé si sus palabras me asustaron más o me ofrecieron algo de explicación a lo que viví. Mi piel ardió en un cosquilleo angustiante y el café casi se me derrama de las manos cuando las rodillas me flaquearon. No pude contener un nudo en la garganta. Me invadió un terror que iba más allá de toda lógica. Aquello significaba que nunca tuve a un niño normal en mi cabina. Era algo que mi mente no podía procesar por completo. Agradecí al chofer y me alejé sin mirar atrás, no quería alargar más la conversación. Arranqué de nuevo, dejando el poblado a mis espaldas mientras la noche comenzaba a rendirse ante las primeras luces del alba. Conducir esas últimas horas fue una tortura mental, cada sombra a un costado de la carretera me producía espasmos de pánico. A ratos veía destellos en el espejo retrovisor, como si alguien se moviera en la parte trasera de la cabina o escuchaba ese susurro mínimo que imita la canción de mi infancia. A la mañana siguiente, llegué a mi destino con el corazón todavía latiendo con fuerza. Me tomó días poder dormir sin sobresaltarme. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, revivía el instante en que aquel niño se giraba para mirarme con esos ojos inexpresivos. Sus labios pálidos cantando casi en silencio, clavados en mis recuerdos como agujas. No hablé con mucha gente de lo ocurrido. Sentía vergüenza de admitir un suceso tan irracional. Sin embargo, cada vez que me encontraba con algún conductor experimentado, escuchaba anécdotas similares. Historias de apariciones en la negrura de los caminos, de personas vestidas con ropas antiguas o niños deambulando sin rumbo. Yo siempre había sido escéptico, reacio a creer en fantasmas, pero nada me había preparado para vivirlo en carne propia. Con el paso de las semanas, tuve pesadillas recurrentes. Recordaba esa mirada hueca y el escalofrío anormal que despedía su cuerpo. Me despertaba sudando, con la imagen de sus manos heladas aferrándose al asiento. A veces me parecía ver su figura en la penumbra de mi habitación, susurrando esa misma canción que de niño me tranquilizaba, pero que ahora se me antojaba una melodía siniestra. Acabé evitando los turnos de noche durante un tiempo, temeroso de encontrar de nuevo algo que no perteneciera a este mundo. Muchos se burlaban, decían que solo había sido el cansancio y el delirio. Pero yo sabía que, en ese tramo olvidado de la carretera, había encontrado un eco retorcido de la tragedia, un eco que adopta la forma de un niño indefenso para atrapar incautos. La huella que me dejó aquella madrugada es imborrable, como una herida que se niega a sanar. Después de eso, cambié de trabajo y procuré no conducir de noche si no era absolutamente necesario. El terror de verle aparecer entre la maleza no me abandonaba. Mis familiares me preguntaban por qué me había vuelto tan taciturno, y yo no encontraba valor para narrarles la historia completa. Me asfixiaba la idea de que me tomaran por loco o, peor aún, que se burlaran de un testimonio tan personal. Decidí cargar con ello en silencio, aunque en ocasiones algún pariente o amigo cercano notaba mi mirada temblorosa y comprendía que había algo en mi interior que había quedado dañado para siempre. Con los años, la gente que conocía mi secreto me preguntaba si me detendría de nuevo a ayudar a alguien en la oscuridad. Por compasión diría que sí, aunque jamás podría quitarme el miedo de encontrar esa mirada petrificada. Hay historias que deberían quedarse en la imaginación, pero cuando la realidad supera cualquier leyenda, uno entiende por qué tantos choferes prefieren no hablar de aquello que se cierne en los límites de la carretera. Después de aquella noche, dejé de preguntarme si los fantasmas existían o no, porque me bastó con sentir la helada presencia de ese pequeño y verlo desvanecerse en la penumbra. A veces, al recordarlo, me pregunto si hubiese sido mejor ignorarlo al verlo a lo lejos. Quizá así me hubiera ahorrado el espanto que carcome cada uno de mis días. Pero las cosas sucedieron como tenían que suceder. Y cada vez que me cruzo con algún conductor que confiesa haber visto apariciones en el camino, trato de infundirle valor y digo lo mismo que me dijeron a mí,
Ten cuidado con quienes subes al asiento del copiloto, porque a veces no son lo que parecen. Aquella carretera sigue abierta y, según me han contado, otros han visto la misma silueta frágil y pálida, siempre en busca de una compañía efímera. Lo que sí sé es que lo que sube nunca es un niño en problemas. Es algo más antiguo, atrapado en un bucle de tragedia. Y aunque pasen los años, su canto espectral sigue resonando en la memoria de los que una noche cedimos a la compasión y lo dejamos entrar. Quien se cruce con él jamás vuelve a dormir en paz. Yo soy prueba viviente de ello. Suspiros en la carretera. Mi nombre es Fabricio y lo que voy a relatar sucedió en el año 2003, durante un viaje que emprendimos para celebrar el cumpleaños de un amigo. Éramos 4 los que nos aventuramos en esa madrugada. Iván, el conductor de mirada siempre atenta que no había bebido ni una sola gota de alcohol; Luis, el que solía ser el más bromista y al que nunca le faltaban ocurrencias; Hugo, un tipo tranquilo que prefería mantenerse al margen de cualquier desorden; y yo, que solo había querido pasar una noche distinta en un lugar que nos sonaba a aventura. No imaginaba que aquella decisión se convertiría en un recuerdo marcado por un terror que no me deja dormir a veces. Habíamos estado divirtiéndonos en una fiesta en Ciudad Hidalgo, un lugar con fama de tener los mejores festejos del estado. Todo empezó alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando se nos ocurrió ir a un pueblo pequeño en la Sierra de Zacatecas. Dicen que es un pueblo mágico por su arquitectura colonial y sus historias antiguas de fantasmas. Fue una idea precipitada que nació en medio de risas y de copas. El plan sonaba a locura, pero nos convencimos mutuamente de que al llegar, veríamos el amanecer en una iglesia histórica y luego desayunaríamos algo típico. Todavía con la euforia encima, subimos al auto de Iván y arrancamos, sin sospechar que lo peor nos esperaba a mitad del camino. Condujimos durante más de 1 hora por una carretera solitaria que apenas estaba iluminada por la luna menguante y los faros del coche. El cielo nocturno lucía un manto estrellado, pero ningún poste de luz se alzaba a lo largo de esas curvas interminables. Solo alcanzábamos a ver la línea de asfalto, los árboles altos y los campos secos que se perdían en la oscuridad. El cansancio empezaba a adueñarse de nosotros. Luis, que nunca se quedaba callado, contaba anécdotas de terror que había escuchado en su infancia. Hablaba con emoción, pero en sus ojos se notaba cierto nerviosismo. Iván, por su parte, se mantenía atento al volante y a los espejos retrovisores, no quería que nos sorprendiéramos con algún animal cruzando la vía. Hugo estaba semidormido en el asiento de atrás, y yo contemplaba el horizonte, pensando en lo extraño que era todo aquel escenario nocturno tan enigmático. En una curva donde la carretera se veía particularmente estrecha, el motor de nuestro coche rugió con fuerza, intentando escalar una pendiente suave. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, sentimos la urgencia de detenernos para estirar las piernas y, además, usar el baño, pues los refrescos y las cervezas que los demás habían tomado iban pasando factura. A un costado del camino, había un pequeño espacio de tierra suelta donde Iván estacionó el automóvil. Bajamos en silencio, sintiendo un aire helado que se colaba por nuestros abrigos. Nadie más circulaba por esa carretera, ni camiones, ni autos, ni siquiera bicicletas. Solo estábamos nosotros y el eco del viento corriendo entre los árboles. Yo me adentré unos metros entre la maleza para hallar un lugar discreto. Pude ver cómo Luis y Hugo iban un poco más lejos, bromeando entre ellos. Iván se quedó cerca del coche para vigilar, siempre con esa responsabilidad que lo caracterizaba. Mientras atendía mi necesidad, al principio solo escuché el murmullo del viento, como un susurro que recorría la espesura de aquel paraje desolado. Luego me percaté de un sonido distinto, muy leve y casi imperceptible, que me produjo un escalofrío. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta, intentando identificarlo. Al principio pensé que podría ser algún perro vagando a la distancia, un aullido lejano. Pero a medida que me concentraba, comprendía que no se trataba de un animal. Era un gemido, casi un lamento. Volví la mirada para localizar a los demás. Luis y Hugo se habían callado de golpe. Iván estaba a un costado del auto, tieso, intentando afinar el oído.
El silencio se tornó tan pesado que podía escuchar mi propia respiración entrecortada por el sobresalto. Aquel gemido se hizo más nítido. Parecía el sollozo de una mujer, un llanto triste, profundo, tan cargado de angustia que erizaba la piel. Sentí un miedo irracional, porque en medio de aquella oscuridad no había forma de determinar de dónde provenía el sonido. Tuve la sensación de que se escuchaba muy cerca, como si la dueña de ese llanto estuviera a unos cuantos pasos de nosotros, observándonos en secreto. Corrí hasta el coche para reunirme con Iván, que estaba muy pálido. Hugo y Luis aparecieron casi al mismo tiempo, sin sus bromas habituales ni sonrisas. Todos tratábamos de mantener la compostura, pero el aire parecía cargado de una energía fría y hostil que se metía bajo la piel y en los huesos. Nadie se atrevía a alzar la voz. A cada segundo, aquel lamento se volvía más penetrante, más desgarrador. Comencé a sudar a pesar del frío. Miré hacia la línea de árboles, intentando descifrar alguna figura humana. No vi nada, solo sombras tenebrosas y ramas que se mecían con el viento. Sentía que cualquier cosa podía saltar de la penumbra. Traté de convencerme de que tal vez se trataba de un animal extraño de la región, un coyote o un venado herido que emitía un gemido parecido a un llanto humano. No obstante, mi instinto me decía otra cosa. Algo no cuadraba en ese sonido. A veces se oía lejos, a veces demasiado cerca, e incluso sentía que se movía en círculos a nuestro alrededor. Por un momento, pensé que quizá alguien necesitaba ayuda, así que intenté encender la linterna de mi teléfono para iluminar los alrededores. No había señal, la batería estaba baja y la luz era débil. Aún así, di unos pasos temblorosos, llamando con voz queda, pidiendo que quien fuera que estuviese ahí se acercara. El llanto resonó tan fuerte que me detuve de inmediato. Parecía que provenía justo de detrás de un árbol a pocos metros. Se me heló el cuerpo. Regresé junto a mis amigos. Hugo movía la cabeza, negando, como si quisiera convencerse de que aquello no podía estar pasando. Iván abrió la puerta del conductor, dispuesto a encender el motor e irnos de ese lugar. Luis, que siempre encontraba un chiste hasta en los peores momentos, se mantenía quieto con las manos en los bolsillos, mirando la negrura absoluta como si temiera ver algo que no deseaba. Una punzada de ansiedad atravesó mi pecho cuando el llanto, de pronto, se tornó en un grito agónico, profundo y escalofriante. Fue tan intenso que sentí que los oídos me zumbaban. Iván me hizo señas para que subiera rápido al auto. De pronto, escuchamos unos pasos, o al menos eso creímos. Fue un sonido seco entre la maleza. Luis lanzó un murmullo incomprensible y retrocedió. Hugo casi se tropieza con una piedra en su prisa por regresar al coche. Yo corrí como pude, sintiendo que las piernas me pesaban, como si algo invisible me jalara hacia la oscuridad. Ya dentro del auto, Iván encendió el motor, pero parecía que el vehículo tardaba en responder. Lo sentí dudar un par de segundos, sin moverse, como si algo le impidiera arrancar. Mi corazón latía con fuerza, y el terror se incrementó cuando en medio de la ventanilla, a través de la penumbra, creí divisar una silueta blanca que desapareció enseguida. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada o si realmente había alguien allí, pero me provocó un escalofrío que recorrió mi nuca de punta a punta. Apreté los puños mientras Iván pisaba el acelerador. El auto por fin avanzó, dejando atrás ese tramo funesto de la carretera, pero el pánico no terminó, porque, a unos metros, un nuevo sollozo atravesó la noche, casi en la misma dirección en la que íbamos. Fue como si aquella presencia pudiera adelantarse a nosotros sin el menor esfuerzo. Nadie decía nada. El silencio dentro del coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Iván conducía a toda velocidad, ignorando las curvas y los baches, como si solo quisiera huir de una pesadilla. Luis respiraba de manera entrecortada, con un temblor que podía verse en sus labios. Hugo miraba hacia atrás con insistencia, esperando ver algo que quizá lo tranquilizara, aunque fuera la certeza de que nada nos perseguía físicamente. Pero la oscuridad en la ventana se sentía viva, repleta de amenazas invisibles. Mi corazón seguía palpitando con fuerza, y no podía apartar de mi mente aquel lamento desgarrador. Si cerraba los ojos, lo escuchaba retumbando en mi interior.
Continuamos avanzando sin pronunciar palabra hasta que el cielo empezó a clarear, cerca de las 6 de la mañana. Atravesamos algunas colinas y, cuando por fin divisamos las primeras casas del pueblo que tanto deseábamos visitar, respiré con alivio. El lugar era silencioso y apenas unas cuantas luces encendidas daban la bienvenida. Avanzamos por sus callejuelas empedradas y estacionamos el auto en una plaza principal con un kiosco viejo donde supuestamente podríamos descansar. No intercambiamos palabras, simplemente nos bajamos y nos sentamos en una banca de metal, intentando recuperar la calma. Mis piernas aún me temblaban, y noté que Hugo tenía las manos heladas. Luis intentó esbozar una sonrisa, pero se notaba que todo lo ocurrido seguía martillándole la cabeza. Observamos el amanecer en un silencio sobrecogedor, como si cada uno de nosotros cargara una historia que no quería compartir. Iván, que siempre estaba lleno de energía y vitalidad, se había recargado sobre sus rodillas en esa postura que uno adopta cuando necesita digerir un suceso demasiado grande. Nadie tenía el valor de comentar abiertamente lo que habíamos experimentado. Quizá temíamos que, al hablar, volviéramos a invocar esos lamentos que podrían resonar otra vez en la atmósfera. El sol fue tiñendo las fachadas coloniales con colores suaves y una leve calidez nos cubrió. Comenzaron a abrirse algunos locales y el bullicio de la gente rompió aquella tensión que había cubierto la noche. Fue entonces cuando un hombre mayor, de aspecto humilde, pasó frente a nosotros con unos costales. Intentó sonreírnos, pero debió notar que lucíamos descompuestos. Se alejó sin preguntar nada, como si prefiriera no inmiscuirse en asuntos ajenos. Pasamos buena parte del día intentando olvidar, consumiendo cafeína y comida caliente para contrarrestar el frío y el susto. Las calles del pueblo parecían tan pacíficas a la luz del día que cualquiera dudaría de que un par de horas antes hubiésemos estado en la oscuridad, escuchando esos gritos tan perturbadores. Nos movimos de un lado a otro, visitamos la iglesia antigua y escuchamos la misa de la mañana casi por inercia, buscando algún consuelo espiritual, aunque ninguno quisiera admitirlo en voz alta. Tratamos de convencernos de que lo que había sucedido se debía al cansancio, a la sugestión, o incluso a que algún animal nocturno coincidió en su gemido con nuestros miedos. Sin embargo, era evidente que todos estábamos afectados. Lo notaba en las miradas esquivas y en los silencios cada vez que alguien traía a colación el viaje. Conforme avanzaba la tarde, algunos pobladores se acercaron para ofrecernos comida o recuerdos artesanales. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada con un acento fuerte, nos comentó que a veces los viajeros decían escuchar lamentos misteriosos en la zona. Explicó que, según las leyendas locales, había una mujer que vagaba en esa carretera llorando la pérdida de su familia en un antiguo accidente. No dio muchos detalles, pero sus palabras bastaron para encender nuevamente esa punzada de miedo que se había instalado en mis entrañas. En mi mente se reproducía el llanto que sentí tan cerca. Me estremecí al recordar la silueta difusa que vi junto a los árboles. Llegada la noche, el cansancio nos venció por completo y nos encerramos en una habitación de la posada del pueblo. Nos quedamos allí hasta la mañana siguiente, sin la menor intención de regresar a la carretera antes de que hubiera plena luz del día. Al ir a la cama, cerré las cortinas y me tapé hasta el cuello, pero en mi mente solo resonaba aquella voz espectral, ese grito que parecía reclamar algo que no podíamos comprender. Cerraba los ojos y veía las sombras danzando entre los árboles. Imaginaba una figura pálida y desencajada observándonos en silencio, con lágrimas de otro mundo. Intenté rezar, aunque no soy especialmente religioso, pero mis oraciones se mezclaron con el temor de que, en cualquier momento, escuchara otra vez esos lamentos. Al amanecer del día siguiente, nos despedimos del pueblo con la esperanza de que la ruta de regreso fuera menos aterradora. Tomamos una carretera alternativa, más larga pero con mejor iluminación. Durante todo el trayecto, ninguno de los cuatro se atrevió a mencionar lo sucedido. Preferimos refugiarnos en la música, en los pensamientos personales, en fingir que todo había sido una pesadilla que habíamos logrado dejar atrás. Pero en mi fuero interno comprendí que, pasara el tiempo que pasara, aquella sensación no me abandonaría. Cuando las noches son silenciosas y la luna resplandece, no puedo evitar recordar aquella madrugada en la que un llanto distante se convirtió en nuestro peor miedo.
Y es que no basta con decir que fue un animal o una ilusión colectiva. Sentí en mis huesos esa presencia. Y sé que mis amigos también la sintieron, aunque no quieran aceptarlo. Cuando volví a mi rutina y a los días normales, descubrí que todavía me sobresaltaba cada vez que escuchaba ruidos en la oscuridad. Ciertos susurros en la noche me ponen la piel de gallina y mis sueños se han vuelto más inquietos desde entonces. Hay ocasiones en que me parece escuchar esos lamentos en el borde mismo de mi subconsciente. Sé que nunca voy a olvidarlo, que no importa cuántos amaneceres contemple, ese recuerdo seguirá vivo. Porque en esa carretera solitaria, envuelta en penumbras, sentí que algo más habitaba la noche. Y estoy seguro de que, quien decida pasar por ese tramo a deshoras, podrá confirmar que no todos los misterios de este mundo tienen una explicación sencilla, ni todas las almas en pena están dispuestas a quedarse en silencio. A veces, cierro los ojos y revivo ese instante, 4 jóvenes ingenuos, la carretera vacía, un coche con la música todavía resonando en los altavoces, el frío cortante y un llanto que surgía de la nada, penetrando la mente y el alma. Todavía hoy siento un escalofrío al pensar en ello. Y eso me basta para creer que, en esas carreteras olvidadas por la mano del hombre, se tejen historias que nadie querría vivir en carne propia. Historias que, como esta, me encantaría enterrar en el olvido, pero que sé que jamás desaparecerán del todo. Y cada vez que despierto a medianoche con el corazón agitado, recuerdo aquellos ojos de mis amigos aterrorizados, la desesperación en su semblante cuando esos gritos nos perseguían. Y comprendo que, a veces, lo más tenebroso no son los mitos, sino el silencio que los envuelve y el realismo con el que nos asfixian. Y así finaliza mi relato, con un nudo en la garganta y el conocimiento de que existen sucesos que nos marcan para siempre. Sé muy bien que no todos creerán lo que pasó en aquella carretera desierta de Zacatecas, pero a mí me bastan las miradas de Iván, Hugo y Luis para saber que lo vivimos. Nadie podrá sacarnos esa certeza. Quiera o no, esta experiencia me acompaña hasta el día de hoy, y no hay noche en que no rememore de alguna forma ese llanto, esos pasos en la maleza, esa figura que se desvaneció en la oscuridad. Somos muchos los que viajamos sin saber que podemos toparnos con algo que no comprendemos. Y es un recordatorio de que, a veces, la peor pesadilla se esconde tras un suspiro en la penumbra, donde el horror se vuelve tan real que nos sacude hasta la última fibra del alma. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.